Bien, como habíamos dicho, esto va a ser una introducción de lo que han visto en secundario, justamente por eso la definición de nivelatorio. Y vamos a arrancar hablando de números racionales. Los Entonces, conozco. bien. Entonces, bien, vamos a agarrar directamente el Word, no me voy a poner a hablar en el aire. Bien. Números racionales. Este conjunto numérico es un conjunto formado por las razones o fracciones cuyos términos son números enteros. Simbólicamente se expresa con la letra Q. Entonces, nosotros vamos a decir, esto lo podemos... Entonces, cuando nosotros hablamos de números racionales, vamos a estar trabajando con la letra Q. Y en Q va a abarcar, y esto generalmente decimos igual, abro llaves. Vamos a interiorizarnos también un poco en el lenguaje matemático. ¿Y qué decimos acá? A ver, no me estoy yendo del tema. Ah, me adelanté, perdón. Vamos de vuelta. Ya empezamos mal. Mil disculpas, esto no suele pasar. Son demasiados alumnos, nos ponen nerviosos. Bien, vamos a arrancar con números reales. Me adelanté una página. Números reales. Los números reales son números enteros que están conformados por los números naturales, que es n, números negativos y el 0. Números naturales, dijimos. Cuando hablamos de números naturales, lo empezamos con la letra n. Depende de la bibliografía, lo pueden ver con una n con dos palitos al principio, de esta forma. Lo mismo pasa con los reales. Los reales van a ver que algunos lo escriben también, con dos palitos al principio. Esto depende de la bibliografía. Cuando hablamos de números naturales, que decimos n, estamos hablando de números enteros positivos. Sea, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, etc. Cuando yo digo n igual a y pongo una llave, significa que n está compuesto por todo el conjunto que está dentro de la llave. Esto no sería una fórmula matemática donde yo resuelvo algo, sino que estoy diciendo qué hay adentro de la n. En este caso, números naturales, números enteros positivos. Hasta el infinito. Exacto. Los puntos suspensivos significa que continúa la serie hasta el infinito. Bien, ahora acá tenemos los números naturales, pero ¿qué pasa con el 0? Porque dijimos enteros. El número 0 no es un número natural, no es un número negativo, no tiene decimales. Cuando nosotros incluimos al 0, estamos hablando de los números naturales y el 0. Le agregamos un 0 abajo, como un El sumito. 0 representa nulo. Entonces, esto va a indicar que va a ser 0, 1, 2, etc. Estamos haciendo un refuerzo sobre esto porque después, a veces en algunos ejercicios de programación, les piden que expresen números naturales, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a tener un resumen completo de esto. Otra forma de expresar esto, podríamos decir que los números naturales que incluyen al 0 es igual a los naturales, que ya habíamos mencionado al principio, unión 0. Esto lo vamos a ir profundizando más a lo largo de la materia igual. Acá pusimos una U. Esta U significa unión. Significa que los números naturales y el 0 están unidos dentro del mismo conjunto. Cuando yo hablo de conjunto, hablo de justamente todos los números que están dentro de la llave que corresponden a los números naturales. Después vamos a ir viendo, así como tenemos la U de unión, tenemos la U al revés de intersección, el igual de igualdad, y desigualdad es lo otro que vamos a estar trabajando, que es el igual con una raya al medio. También tenemos el aproximado, que es el signo igual, pero el de arriba, en vez de ser una línea, es como una S acostada. ¿Qué significa este símbolo? Que tal vez no todos lo han visto. Esto es aproximado. Es como decir que 0,9 periódico es aproximadamente igual a 1, porque se acerca bastante. Entonces, si yo redondease, me daría 1. Bien. Seguimos entonces.
Dentro de los números naturales vamos a empezar a hablar de operaciones. Los números naturales admiten las operaciones de adición y multiplicación, o sea, suma y multiplicación. ¿Por qué exclusivamente estos dos? Porque si yo resto, puedo tener números negativos, dejan de ser naturales, y si yo divido, obtengo números con decimales, dejan de ser enteros, por ende dejan de ser naturales. Bien. Vamos a ver. Aquí tenemos la opción de cortar. Vamos a agarrar una definición sobre las propiedades. Quiero que la leamos juntos. A ver. Bien, veamos acá. Acá nos dice dentro de las propiedades que si A y B existen, este es otro símbolo que nos faltaba. Vamos a copiar esto y vamos a ir escribiendo. Vamos a interpretar un poco. Esto sería el lenguaje matemático. Entonces, si estamos poniendo una condición, A y B son números cualquiera. La E, esta significa existe. Existen. Profe, ¿no es perteneciente? ¿Pertenencia? La E. También. Existe en o pertenece a. Sería como sinónimo. Eso también. Depende de la bibliografía que tiene. Lo que tiene la matemática es que pueden cambiar la forma en que se expresan ciertas cosas. Significa lo mismo, pero pueden cambiar algunas cosas. En algunos libros cambian incluso las letras que usamos. En vez de N pueden llegar a usar otra. Esto que estamos arrancando es muy básico. Pero bueno, cuando ya encontremos cosas que cambien bibliografía, les voy a poner ahí los ejemplos, porque lo mismo les va a pasar en programación. Seguimos, entonces, si A y B, que son dos números cualquiera, existen dentro de los naturales que incluyen al cero, entonces es esta línea, esto, sería como una afirmación, o sucede, a partir de esto, sucede lo siguiente, o en consecuencia, también lo traducen. Ok. Si yo sumo A y B, va a seguir estando dentro de los números naturales y el cero. Y si yo multiplico A por B, también voy a tener un número que está dentro de los naturales y el cero. ¿Cómo podemos demostrar esto? Sencillo. A más B, agarro dos números cualquiera. Si yo hago 2 más 5, voy a obtener 7. 7 está dentro de los números naturales. Sí. Y si yo hago A por B, 2 por 3, voy a obtener 6, que está dentro de los naturales. Por eso decíamos, tenemos la adición, que es la suma, y la multiplicación. No hay forma de sumar dos números naturales y que el resultado no sea un número natural. Tampoco hay forma de multiplicar dos números naturales y que el resultado no sea un número natural. Eso es verdad. Bien, un segundo, esto se me fue. Bien, vamos a trabajar ahora sobre las propiedades. Esto es medio de secundario, vamos a hacer un repaso. Bien, propiedades. Sí, tal vez la próxima clase podemos hacer a un administrador para que me ayude con los muteos. Bien, la suma y el producto son asociativos. ¿Qué significa esto? Si yo hago A más B y después le sumo C, es lo mismo que hacer B más C y después sumarle A. No importa cómo lo sume, al final el resultado va a ser el mismo. Cómo los asocie. Lo mismo con la multiplicación. Si yo multiplico A por B y después lo multiplico por C, es lo mismo que multiplicar B por C y después multiplicarlo con A. Fíjense que acá se aclara que esto es para cualquier número existente dentro de los naturales. Acá no estamos agregando decimales ni números negativos. Entonces, a forma de ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 3, abro paréntesis, sumamos, ¿no? 3 más y hago 2 más 1,
2 más 1 es 3, y si después le sumo 3, va a dar 6. Y si yo hiciese, al revés, hiciese 3 más 2, y después le sumo 1, 3 más 2 va a ser 5, le sumo 1, el resultado va a ser 6. Entonces, en matemática no importa cómo los agrupe, en la suma, no importa cómo los agrupe, el resultado siempre va a ser el mismo. Guarda acá que no estamos trabajando con números negativos ni con decimales. Lo mismo pasa con la multiplicación. Si yo tengo 3 por 2 y después lo multiplico por 5, 3 por 2 va a ser 6, por 5 nos va a dar 30. Y si yo hago 3 por 2 por 5, 2 por 5 va a ser 10, por 3 nos va a dar 30. Entonces, tampoco importa cómo los agrupe, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Para qué nos sirven estas propiedades? Tal vez es más fácil multiplicar primero 2 por 5 porque me da un número, me da 10, que es más fácil multiplicar, que acordarme la tabla tal vez del 6. Bueno, tampoco vamos a poner números tan complejos, che. Bien. Sí, no, para ejemplos voy a agarrar números sencillos, cosa de que sepamos que el resultado puede dar. Igual en los ejercicios van a ver que no vamos a trabajar con números grandes, la idea es que todo se pueda resolver mentalmente. Excepto un ejercicio que da como 50.000 el resultado. Bien, la suma y el producto son conmutativos. ¿A qué nos referimos con conmutativos? Que no importa el orden. A más B es igual a B más A, y A por B es lo mismo que B por A. Esto, si repetimos un ejemplo, 2 más 3 es lo mismo que decir 3 más 2, y 5 por 4 es lo mismo que decir 4 por 5. Entonces, cuando estemos trabajando con ecuaciones, nosotros podemos ir ordenando esto a nuestro gusto para facilitarnos la resolución del ejercicio. Siempre en matemática vamos a buscar el camino más corto. En matemática es mejor ser vago, cuanto menos pasos hagamos, menos probabilidad de equivocarnos. Exacto, el orden del factor no altera el producto, es lo mismo que decir la suma y el producto son conmutativos, son diferentes formas de expresarlo. Bien, dentro de los números naturales además tenemos la existencia del elemento neutro, en la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. ¿Qué significa esto? Podemos agarrar cualquier número, si yo le sumo 0 va a seguir siendo el mismo número, y puedo agarrar cualquier número y si lo multiplico por 1 va a seguir siendo el mismo número. Este no lo vamos a simplificar, no hace falta. Bien, última propiedad, la suma es distributiva respecto al producto. Esto sería un caso de factorización para los que se acuerden. ¿Qué significa esto? Y después lo vamos a reforzar con los casos de factoreo. A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Veámoslo con otro ejemplo. Si yo tengo 3 por 2 más 5, si resolvemos esto, 2 más 5 va a ser 7. Por 3, ¿cuánto nos va a dar? 35. No, 3 por 7, 21. Ahí estamos. Bien, de paso voy a empezar a pedirles que resolvamos multiplicaciones, así vamos agilizando la mente. Ahora, yo también lo que podría hacer es distributiva. Multiplico al 3 con el 2 y después multiplico al 3 con el 5. Entonces nos quedaría 3 por 2. Acá hay una suma, así que respeto la suma. 3 por 5. 3 por 2 nos va a dar 6, más 3 por 5, que nos va a dar 15. 15 más 6, 21. El resultado al que llegamos va a ser el mismo. Siempre que duden, de paso, y esto se lo voy a ir diciendo todas las clases, siempre que duden sobre algún tipo de operación matemática, si se puede realizar o no, ponemos números sencillos y de esta forma vamos a saber cómo operar. Cuando veamos potencias, ahí vamos a tener la mejor forma de ejemplificarlo. Bien, continuamos con números enteros. Tenemos el conjunto, en este caso vamos a hablar de Z. ¿Qué va a ser? Cuando hablamos de números enteros, van a ser todos los números, incluyendo los negativos. Entonces, si nosotros esto lo vamos resumiendo en una tabla,
Vamos a hacernos otra hoja con eso. Bien, con lo que venimos trabajando habíamos dicho, tenemos los números enteros y positivos, el 1, el 3, el 4, el 8, y cualquier número que se les ocurra. Esto serían números naturales, que es n, y vamos a llamar números son los números naturales. Bien. Además de los números naturales, habíamos dicho, podíamos agregar el 0, que el 0 no es parte de los números naturales. Y acabamos de hablar ahora de los números negativos. La clase sí se está grabando. Es más, seguramente le sale un mensaje que se está grabando. Bien. Además podemos agregar los números negativos. Entonces, podemos decir el -1, el -15, el -8, El -16. -1000. También, cualquier número negativo. Todo esto lo agruparíamos dentro de otro conjunto. Y esto es lo que vamos a llamar los números enteros. Los números enteros los vamos a representar con la letra Z. Entonces tendríamos, no quiero escribir. Con la Z, los números enteros. Bien. De ahí vamos a ir ampliando este gráfico hasta que veamos todos los números que existen. Decíamos entonces. Tenemos el conjunto Z, habíamos dicho que es como llamamos a los números enteros. Va a ir desde el menos infinito al infinito positivo. Este conjunto admite las operaciones de adición, multiplicación y la existencia del inverso aditivo. Ya vamos a ver, es justo la misma propiedad. Valen las propiedades dadas arriba, esto va sumando propiedades. Las 4 propiedades que vimos recién se aplican también a los enteros. ¿Qué agregamos acá? Vamos a ver. Que se admite el inverso aditivo. Entonces decimos que, dado un número A que existe dentro de los enteros, la ecuación x más a es igual a 0. Tiene solución en z, o sea, en los números enteros. Yo a le sumo x, me tiene que dar 0. El número que es solución de esta ecuación es llamada simétrico de a y se anota como menos a. Entonces, a esto es lo que llamamos el inverso aditivo. Yo a cualquier número, al 3, le puedo restar 3 y obtengo 0. Todo número positivo o todo número negativo va a tener un inverso con el cual el resultado de la adición va a dar 0. Si yo tengo menos 15, el inverso aditivo va a ser más 15. Y esto nos va a dar 0. Simplemente lo que estamos diciendo con esto es que podemos restar números y obtenemos 0. De vuelta, estamos en una introducción muy básica. Pero bueno, paciencia que hay que empezar por algún lado. Números racionales, vamos a ver. Este conjunto numérico es un conjunto formado por las razones o fracciones cuyos términos son números enteros. Simbólicamente se expresa con la letra Q. Y a esto nos referimos con fracciones con números enteros. No estamos hablando directamente de números con decimales, sino números con decimales finitos. Sería la forma correcta de mencionarlos. ¿Cuáles son estos valores? Por ejemplo, el 1/2. 1/2 sabemos que esto es 0,5. Fíjense que no tengo infinita cantidad de decimales. Y ahora, si yo agarro, por ejemplo, 1/3, ya estamos más complicados. Esto sí respeta la forma, el tema es que esto iría más de los irracionales. ¿Qué pasa? El 1/3, si hacemos la división, nos va a dar 0,333.
3, etcétera. 3 periódicos, lo que decimos. Este símbolo que pongo acá arriba, una B corta invertida, significa periódico. Todo lo que esté debajo de este símbolo se va a repetir infinitivamente en los decimales. Si yo También tengo, puedes usar puntos suspensivos. no, para decimales no. Para decimales hay que usar el signo de periódico. Acá estamos hablando de números periódicos. No es lo mismo que pi. Vamos por Uy, partes. lo estaba haciendo mal en la secundaria entonces. Y depende mucho del docente también. Entonces, sí, ahí como decía Ana, estos son los números fraccionarios, que nosotros lo vamos a llamar racionales, sería el término correcto. Dentro de estos, el 1/3 entraría, porque es un fraccionario periódico. Si bien esto es infinito, siempre es el mismo valor. Ahora, otro caso podría ser, por ejemplo, la raíz de 2. ¿Cuánto es la raíz de 2? Ahí sí van a necesitar calculadora. Ya que está, veamos si tengo acá calculadora. Bien, les tengo que conseguir una calculadora. Si agarramos acá la calculadora y hacemos... ¿dónde está la raíz acá? Raíz cuadrada de 2. Fíjense que nos dan un montón de decimales. Incluso esto no es el resultado final. No, porque no puede calcularlo. Exacto. A ver si Google nos lo puede decir. Bueno, no tenemos todos los... No, nos dan una aproximación siempre. Bien. La cantidad de decimales que tiene la raíz de 2 es prácticamente infinita. Pueden llegar a encontrar trabajos de investigación donde han llegado a 1.000.000 de valores después de la coma para la raíz de 2. Siempre usamos el ejemplo de la raíz de 2, es un caso muy particular porque la raíz de 2 se usa mucho en electrónica. Cuanto más preciso es el valor que nosotros obtenemos de la raíz de 2, más eficientes son los equipos electrónicos. Pero bueno, eso ya es electrónica, no entra en programación, no nos vamos a meter ahí. Entonces, casos como, por ejemplo, la raíz de 2 no entrarían dentro de los números racionales que mencionamos. Para ser un número racional tiene que ser una fracción conformada por números enteros. 1/2, 1/3, 54 tercios, 20 octavos. Cualquier número que podamos expresar de esta forma. 0,5 sería un número racional, pero porque lo puedo expresar como un medio. La mejor forma de aplicar el criterio es viéndolo como su forma fraccionaria. Entonces, ya habíamos dicho, teníamos los números naturales, los enteros suman los negativos y el 0, y agregamos ahora las fracciones, como por ejemplo 1/2, 1/8, 3/5, que incluso podría ser negativo, menos 3/5. Y con esto, todos los valores que vamos a obtener, fíjense que esto se va sumando, va formando parte de un todo. Sí, Cristian, más o menos iría por ahí. Sí, sí, todas estas fracciones se pueden hacer sin... En realidad, todo lo que vemos en matemáticas se puede hacer sin máquinas, excepto lo que es cálculo numérico, pero eso ni siquiera lo van a ver en la carrera. Bien, habíamos dicho entonces, estos van a ser... Esto lo vamos a expresar acá. Esto lo vamos a expresar con la letra Q, y van a ser números racionales. Hasta luego, Diego. Detalle para la próxima clase, les voy a pedir, hoy no tomamos asistencia. Cuando se conecten a Zoom, por lo menos en las clases conmigo, les voy a pedir que en su nombre de usuario, o el nombre que les figura en Zoom, que eso lo pueden cambiar en la misma clase, poner su nombre y apellido, por favor. Mañana ya vamos a tener afilado cómo vamos a tomar asistencia. Bien, entonces tenemos los números racionales conformados por todo lo que tenemos acá. Esto es modo burbuja.
uno dentro del otro. Veamos entonces ahora las propiedades. Vamos a copiarnos esto y vamos a charlarlo. Esto, por lo menos, creo que la mitad de la unidad 1 va a estar así. Después vamos a empezar a resolver ejercicios y ahí se hace más divertida la materia. Los primeros 2 días hay que tener un poco de paciencia. Bien, habíamos dicho entonces, los números racionales se expresan con la letra Q. Y decimos que Q va a ser igual a un número dividido otro, siendo A y B existentes dentro de Z. ¿Qué habíamos dicho que era Z? Enteros. Los enteros, exactamente. O sea, todos los números que venimos viendo. Y que B tiene que ser diferente de 0. ¿Qué significa esto que B tiene que ser diferente de 0? Acá decimos que es A sobre B. Por ejemplo, 3 medios. 3 es A, 2 es B, y los dos están dentro de los enteros. Lo que no puedo hacer es 3 dividido 0. No, porque es nulo. Sí, en términos simples vamos a decir que es nulo. En realidad el resultado de esto es infinito. Pero esto lo dejamos como nulo. Esto no se puede hacer y esto hay que evitarlo. Tengan en cuenta esto porque muchas veces los códigos que programan fallan porque intentan en un momento dividir por 0 y esto lo que hace es crashear la máquina generalmente, nos tira un mensaje de error y nos tilda todo. Eso se llama bug. Sí, podría decirse que es un bug. Bien. Se verifican las propiedades de los números enteros, agregando ahora el inverso multiplicativo. Ya habíamos visto el inverso aditivo. ¿Qué sería el inverso multiplicativo? En el caso del inverso multiplicativo, el resultado que obtenemos no va a ser 0, sino que va a ser 1. Y esto significa que si yo a un número, por ejemplo a 3, lo divido por 3, o hago una fracción 3 sobre 3, el resultado va a ser 1. Y cualquier número que yo divida por sí mismo, vamos a obtener como resultado 1. Lo expresamos como un inverso multiplicativo, cuando estamos dividiendo. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ir profundizando. La forma correcta de expresarlo sería decir 3 por 3 a la menos 1. Y esto nos va a dar igual a 1. ¿Qué significa esta potencia negativa? Lo que hace una potencia negativa es invertir el número. Si yo tengo 3 sobre 1 y a todo esto lo elevo a la menos 1, lo que va Va a a ser pasar es que se da negativo. vuelta, el 3 pasa abajo y el 1 pasa arriba. Entonces tengo un tercio. ¿Qué es lo que estaría pasando acá entonces? Voy a tener 3 por un tercio. Si nos fijamos, después vamos a ver el tema de también cómo se cancela y demás. Acá puedo analizarlo de dos formas. O cancelo el 3 con el 3, me da 1. O esto lo acomodo y podría acomodarlo como 3 por 1 sobre 3. El 1 es indistinto. Ya vimos que el 1 es indiferente en la multiplicación, así como el 0 en la suma. Entonces podríamos sacarlo y nos vuelve a quedar 3 sobre 3. ¿Qué concepto estamos agregando acá? La potencia negativa. Ya cuando trabajemos con potencias vamos a ver cómo se usan. Generalmente la potencia más común negativa es menos 1, que se usa para invertir valores. Bien. Y tenemos que recordar las reglas básicas para sumar y multiplicar fracciones. Sobre esto tenemos que afianzarlo porque acá es donde generalmente aparecen los problemas durante la cursada. A ver si cortamos esto. Suma y resta de fracciones, les recomiendo hacer mucho hincapié en esa parte. Es donde más se falla. Vamos tirando los tips desde el principio. El año pasado los que desaprobaron el seminario fue por suma y restas de fracciones también. Entonces lo vamos a comentar ahora y seguramente lo vamos a estar repasando 4 o 5 veces más. ¿Qué tenemos acá? Primero vamos a ver qué pasa en la suma. Si yo tengo A sobre B más C sobre D, lo primero que tendríamos que hacer acá es buscar un común denominador. La forma más rápida generalmente es
Para el denominador, y eso nos faltó también indicarlo. Vamos a ver cómo se llama esto. En la parte superior vamos a tener el numerador. Y Bueno, abajo ¿qué pasa? denominador. Exacto. Entonces, arriba vamos a tener el numerador y abajo el denominador. Acostúmbrense que yo siempre lo voy a estar llamando por sus nombres. De paso nos van quedando. Podrían también encontrar que pueden llamarlo como dividendo y divisor. Eso es cuando lo trabajamos como división. Una fracción y una división son lo mismo. Nada más que lo estamos expresando y trabajando de formas diferentes. Bien, tenemos el numerador y el denominador. Para buscar el denominador común, lo más práctico es multiplicar a los dos de abajo. Entonces, multiplico la B por D. Con eso ya tengo mi denominador. Ahora tengo que transformar a lo de arriba para que siga valiendo lo mismo. ¿Cómo hacemos eso? Voy a agarrar este valor que obtengo acá abajo. Voy a trabajar con el primero. Esto lo voy a dividir por el número que tengo acá abajo. Y el resultado de eso lo multiplico por el de arriba. Entonces, si yo agarro B por D y le divido por B, la B con la B se cancela, nos queda la D sola. Nos va a quedar la D por A. Entonces nos queda D por A. Más, tengo una suma, siempre respetemos la suma. B por D dividido D, se cancela la D con la D, nos queda la B. B por C, nos queda acá B por C. De esta forma ya lo tengo expresado y ahí podríamos resolverlo. No es que yo acá puedo agarrar y hacer A más C y B más D, eso estaría muy mal. Veamos esto con números. Digamos que yo tengo 3 medios más 2 quintos. Voy a buscar el común denominador, 2 por 5 va a ser 10. Y ahora hago 10 dividido 2, me va a dar 5, por 3 me va a dar 15. Más 10 dividido 5 nos va a dar 2, por 2, 4. Esto entonces nos va a dar 19 décimos. Y tendremos el resultado. ¿Qué pasa si tengo más términos? Y incorporamos con una X, se entrelazan. Con una X te referías a multiplicación. Multiplicación siempre lo vamos a trabajar con un punto, porque después la X sería una incógnita. ¿Qué pasa si tengo más términos? Y de paso también agregamos ese concepto. ¿Qué es un término? Es todo lo que está separado por una suma o resta. En este caso, 3 medios es un término, 2 quintos es otro término. Acá todo esto es un solo término porque está todo siendo dividido por 10. Después tenemos lo que llamamos miembros. Un miembro sería un lado del igual y otro miembro es del otro lado del igual. En este caso que puse dos igualdades tendría 3 miembros. 2 términos en un miembro, un término en un miembro y otro término en otro miembro. Entonces, voy a agregar un tercer término. Podríamos tener, por ejemplo, 3 medios más 4 quintos menos un tercio, por ejemplo. Estamos yendo a la forma más fácil, más práctica. Después vamos a trabajar en otras metodologías para poder calcular esto, pero ya que estamos en la introducción lo agregamos. ¿Qué hago en este caso? Multiplico los 3 de abajo. 2 por 5 por 3. Esto nos va a dar 2 por 5, 10. Por 3, 30. Y ahora deberíamos hacer 30 dividido 3, que nos va a dar 10. Más 30 dividido 4. Acá ya tenemos un problema. Esto nos daría con decimal. Por eso es que intento evitar usar números aleatorios. Bien. Nos queda un número complicado. Podríamos cambiarlo. Perdón, esto es 4. A ver, 30 dividido 4. 30 dividido 5 nos va a dar
¿Cuánto da 30 dividido 5? 6. Seis. Y 6 no lo puedo dividir por 4. Podemos hacer trampa acá. Los ejercicios que tienen para practicar después están todos ya pensados para que no pase esto. Si yo agrego un 6 acá, listo, agregamos un 1. Voy a hacer trampa. 30 dividido 3. Igual no sé por qué dividí si tengo que multiplicar y nadie me dijo nada. Ponemos al 4. Ahí se lo puse escrito, ¿eh? Lo puso. Ah, interrúmpame. Cuando ven que cometo un error, interrumpan nomás. No hay ningún problema. Si la interrupción es sobre lo que estamos viendo justamente, Afirmativo. hay que hacerlo rápido. Bien, vamos de vuelta. 30 dividido 5 nos va a dar 6. Por 4 nos va a dar 20. Y por último, fíjense que tenemos una resta, así que acá corresponde un menos. 30 dividido 3 nos va a dar 10. Fíjense que hice cualquier cosa al principio, acá tampoco lo vimos. 30 dividido 3 nos va a dar 10, por 1, ahora sí nos da 10. 30 dividido 2 nos da 15, por 3, 45. Ahora sí. Bien. 6 por 4 Detalle es que siempre se habla en 24. la universidad. No es 20. ¿No es 20? No, 30 dividido 24. 5, 6 por 4 no es 20, 6 por 4. 6 por 4, 24. 24. Ay, lo iba a decir, pero no me acordaba. Bien. Siempre tienen que ir canalizando con cada docente a quién le gusta y a quién no que le corrijan. En mi caso, yo prefiero que me corrijan todas las veces posible. Es parte también de la mecánica que usamos. 59. Porque esto ayuda también a que estén más atentos. Búsquenme errores, van a encontrar, y en la bibliografía que les paso también. Si encuentran errores me avisan, que después les ponemos un agradecimiento en la dedicatoria cuando formalicemos la biblioteca como documento universitario. En caso de programación no tengo datos de que haya algún docente complicado. La verdad que por ahora todos los docentes son bastante llevaderos. En ingeniería es otra cosa, ahí sí hay gente forra. Se ve que si uno es ingeniero a veces tiene esa posibilidad. Pero bueno, en caso de programación, tranquilos. Bien, entonces acá tendríamos que ahora hacer simplemente la suma de arriba, 45 más 24. Esto nos va a dar 69, menos 10 nos va a dar 59. Habían puesto otro número acá en el... clic ahí, había puesto el resultado. 59 sobre 30 nos quedaría el resultado. Fíjense que un ejercicio así van a encontrar en la práctica. Esto sí, lo pongo en la calculadora y se resuelve en el momento. Pero perdemos todo este ejercicio que después lo van a necesitar, y ustedes lo necesitan más que ingeniería, porque les pueden pedir en un examen que hagan una suma de fracciones en un programa, y si no saben cómo hacer suma de fracciones, están al horno. Entonces me han pedido que reforcemos el tema de fracciones y el tema también de sacar porcentajes. Porque también les van a dar ejercicios de programación donde tienen que sacar porcentajes y promedios. Eso a pedido de la coordinadora. Ya les voy tirando también los tips sobre qué... se nos borró la página. ¿No se puede usar una tabla de Excel para hacer porcentajes? Y si estás en un examen de programación va a estar difícil. Bien, nos faltaba ahora la multiplicación. Y no sé por qué se borró. Bueno, vamos a copiar esto. El TAC. Con la multiplicación es mucho más fácil, no hay que buscar el común denominador. Simplemente si yo tengo A sobre B y lo multiplico por C sobre D, lo único que tenemos que hacer es A por C dividido B por D. Multiplico linealmente. Todo lo de arriba se multiplica, todo lo de abajo se multiplica y mantenemos la fracción. Mucho Si más fácil. tuviésemos una multiplicación más, acá no estamos hablando de otro término porque no hay sumas. Si yo tuviese 1/3 por 2/4 por 3/6, haríamos 1 por 2 por 3, que nos va a dar 6, dividido
3 por 4, 12, por 6, 72. Todavía no estamos hablando de reducir fracciones ni nada, vamos a verlo. Sobre el tema de sumas y restas, vamos a ver después que existen otras formas también de poder hacerlas. Ustedes van a elegir la forma que más les convenga. En matemática hay muchos caminos para llegar al mismo resultado. Entonces, depende también, si ustedes en Google buscan cómo sumar fracciones, van a encontrar a 10 profesores diferentes que lo van a enseñar de forma diferente, pero todos llegan al mismo resultado. En mi caso lo que me importa es que podamos llegar al resultado y que la forma en que lo resuelvan tenga sentido matemáticamente. No me inventen números que no existen porque no va a funcionar. Igual les recomiendo utilizar la metodología que se da en la cátedra, lo mismo después durante la cursada. Si en programación les enseñan un método, usar ese método, no buscar alternativas. En primera instancia porque para el docente es más fácil resolver, corregir con un mismo método. Si ustedes ponen un método diferente, hay docentes que se toman el trabajo de estudiarlo para ver si es correcto, y hay otros que directamente dicen, no es el que enseñamos, yo te evalúo lo que enseñé. En mi caso me es indistinto. Sí, yo voy tirando en realidad las formas que a mi parecer serían más sencillas, pero si encuentran otra y si llegan a querer también contarnos otra forma en que lo hacen, bienvenido sea. Todavía estamos en la intro, todavía no estamos trabajando sobre fracciones. Javier, es posible que sea un doceavo, pero no vamos a hablar todavía de reducir fracciones. Bien, potenciación con exponente entero. Y acá vamos a hablar de las reglas de las potencias. Bien, y esto también prestar atención porque acá después nosotros metemos cosas complicadas con las potencias nada más para complicarles la vida. Para elevar una fracción a una potencia cualquiera se elevan su numerador y denominador a dicha potencia, siendo a existente dentro de los racionales y n existente dentro de los naturales. Fíjense que estamos hablando de un número con potencia a la n, que va a ser igual a una fracción con potencia. Y estamos acá hablando de distributiva. Vamos a ver un poco mejor qué está queriendo decir ahí. Y vamos a hacerlo con números. Digamos que yo tengo 3 medios al cuadrado. ¿Qué pasaría acá? Fíjense que estamos en una fracción. Acá lo más importante es esto, que sea fracción y que la potencia se aplique a toda la fracción. Fíjense que yo puse paréntesis para indicar eso. No es lo mismo decir esto a decir esto. En este caso, el cuadrado, la potencia, solamente aplica sobre el 3, mientras que en este caso aplica sobre toda la fracción. Entonces, eso siempre es muy importante. Este no lo vamos a usar. ¿Qué pasaría acá? Tengo 3 medios al cuadrado. Esto es lo mismo que decir 3 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Esto es lo que nos está queriendo decir acá. Y bueno, después cada potencia se resuelve a su manera. Recordemos que la potencia es multiplicar el mismo número tantas veces como el valor de la potencia. Como esto es al cuadrado, sería 3 por 3. Fíjense, el 3 está 2 veces. Y abajo 2 por 2. Esto nos va a dar 9 cuartos. Si yo tengo 3 al cubo, va a ser igual a 3 por 3 por 3. Esto, si hay dudas sobre cómo trabajan las potencias, yo tal vez algunas cosas las tomo como sabidas. Un error de mi parte. Me preguntan. Ninguna pregunta acá va a ser tonta. Si alguien se ríe de alguna pregunta que haga alguien, lo sacamos de la clase y nos vemos en el examen. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la potencia, en vez de ser un número natural, pasa a ser un número entero? Cuando hablamos de números enteros, recordemos que incluimos al 0 y a los números negativos. Veamos qué pasaría ahí. Primero vamos a hablar del 0. ¿Qué pasa si yo tengo 3 a la 0? Y esto es una propiedad de las potencias. Cualquier número elevado a la 0, el resultado va a ser 1.
sencillo y plano. Siempre que elevo un número a la 0, el resultado es 1, no importa nada más. Esto lo vamos a tomar como que es así, no nos vamos a meter en los por qué, porque no tendríamos las herramientas todavía para justificarlo, esto es más de un análisis matemático. Ahora, ¿qué pasa con las potencias negativas? Yo ya les había comentado que si yo tengo 3 a la menos 1, es lo mismo que decir 1/3. Y si yo tengo 2/3 a la menos 1, esto es lo mismo que decir 3/2. El signo negativo lo que va a hacer es invertir la fracción. ¿Qué pasa acá? Que esto no es una fracción y yo le puse un 1 abajo. Todos los números están siempre siendo divididos por 1. Es lo mismo que decir que todos los números siempre están siendo sumados por 0 y multiplicados por 1 también. Entonces, siempre que vean un entero, abajo hay un 1. Y es lo que usamos cuando lo invertimos. ¿Qué pasa ahora si yo tengo 2/3 a la menos 3? Acá lo que tendríamos que hacer es, esto podemos hacerlo por pasos, o pueden hacerlo en un solo paso, eso es a gusto de cada uno. El primer paso podría ser invertirlo. Entonces, si yo hago 3/2, ahora mi potencia pasa a ser positiva. Entonces tengo 3/2 al cubo. Lo siguiente que quedaría sería 3 al cubo es 9, y 2 por 2 es 4, por 2 es 8, nos daría 9/8. Entonces, siempre que tengo una potencia negativa, diferente a 1, primero invierto la fracción, y después aplico la potencia. ¿Hasta acá alguna duda? No. No, profe. No, profe. Dice que es 81. ¿Qué sería 81? 3 al cubo. Ah, 3 al cubo es 81, tiene razón. Bien. Perfecto, hasta acá estamos. No es 81. 3 por 3, Profe, 9. Por 3, 27. 27. Es 27. 27, profe. Ah, 27 sobre 8 es 21. No sé entonces qué es el 81. Yo les hago caso, el número que me dicen yo lo pongo. Bien. 9 por 9 es 81. Ahí está. Sería 9 al cuadrado 81. Estamos flojísimos con las tablas de multiplicar. Yo también no las usamos todos los días. Por eso preguntaban No si hace se podía falta saber calculadora, las me tablas de parece. multiplicar, no se preocupen. Me alegra saber que Igual, estamos en igual la explicación sobre el proceso está perfecta, no importa el resultado. la Genial. verdad. Se entiende bastante igual. Lástima que en el examen no les voy a decir lo mismo. No, en el examen sí se tiene en cuenta el procedimiento, si el resultado no es, yo lo que hago generalmente es darle la mitad del puntaje. Bien. Ahora, otras propiedades. ¿Qué pasa en los casos de... Bien. Acá no les pusimos nombre. ¿Qué pasa si yo tengo a la n? La a es lo que llamamos base. Y la n es lo que llamamos potencia. ¿Por qué estoy destacando esto? Porque a nosotros ahora nos va a interesar cuando trabajemos con números que tienen igual base, diferente potencia. Por ejemplo, y esto es lo que estamos viendo acá, ¿qué pasa si yo tengo 3 al cuadrado sobre 3 al cubo? Si bien esto lo podemos resolver, 3 al cuadrado y 3 al cubo son números muy sencillos, nos vamos acá al proceso. Fíjense que yo tengo la misma base, diferentes potencias. Misma base porque es 3 al cuadrado y es 3 al cubo. Así que cambiamos este número para que no haya tantos 3. Podría ser 3 a la cuarta. Bien, es importante para esto que las bases sean iguales. Si yo arriba tengo un 3 y abajo un 2, no aplica lo que vamos a ver. En el caso de la división, como tengo misma base, lo que yo puedo hacer es poner un 3, que es nuestra base, y lo que va a pasar con las potencias es que se van a restar el de arriba con el de abajo.
2 menos 4. Entonces, el resultado de esto nos daría 3 a la menos 2. Esto sería un resultado válido si queremos expresarlo un poco más amistoso con todos. Podemos invertirlo, nos queda 1/3 al cuadrado, que es lo mismo que decir 1/9. ¿Este resultado está bien? Sí. Y habría que resolver el cuadrado porque quedó raro. Este también es correcto. Ahí va a gusto de cada uno. Generalmente se recomienda ir hasta la mínima expresión, siempre que sea posible. Entonces, esto es lo que pasa con la división. Con la división se van a restar las potencias. ¿Qué pasa en la multiplicación? Tengo 3 al cuadrado por 3 a la sexta. Y en este caso lo que va a pasar es que se van a sumar. Misma base es un 3, 2 más 6 va a ser igual a 3 a la octava. Acá sí no se los voy a hacer mentalmente, porque esto nos va a dar un número de 4 dígitos seguramente. Pero bueno, se entiende a lo que vamos. En el caso de la multiplicación, de dos potencias con la misma base, las potencias se van a sumar. Por último, y este es en el que siempre se complica un poco más, es la potencia de la potencia. ¿Qué pasa si yo tengo 2 al cuadrado? Paréntesis a la cuarta. Fíjense lo importante acá que es agregar paréntesis, porque no es lo mismo decir 2 al cuadrado a la cuarta que 2 al cuadrado al cuadrado. Son dos cosas diferentes. Este cuadrado aplica sobre el 2 y este cuadrado al cuadrado aplica sobre este 2. Serán resultados diferentes, podemos verlo al final. ¿Qué pasa en este caso? Se van a multiplicar las potencias. Nos quedaría 2 a la 2 por 4. O sea, 2 a la octava. Estas propiedades son importantes. Uno no siempre se las acuerda de memoria. ¿Qué hacemos en el caso de que no nos acordemos una de estas de memoria? Planteo un caso como este. Si yo no me acuerdo si cuando tengo potencia de potencia se multiplicaban o se sumaban, puedo hacer el intento. Por un lado, así lo tendríamos multiplicado. Si yo lo hiciese sumado, desconociendo de cómo se hace, 2 a la 2 más 4, nos quedaría 2 a la sexta. Y ahora sí, para comprobar esto, tendríamos que usar calculadora. Si yo en una calculadora encima esta es la peor calculadora para esto. A ver si tenemos... Porque no es científica la calculadora. Sí, sí es científica. No, pero la forma... A ver. 2... No, no me gusta cómo trabaja esto. Windows, mejora tu calculadora. Me parece Bien. que es 64. Puede ser, pero yo estoy aprovechando acá, les quiero mostrar una calculadora. Tenemos una online. Bueno, si no está en Matemáticas de Microsoft, creo que es este, a ver. Esta Es el que calculadora tenía les puede símbolo servir X, Y. para todo lo que necesitan. Qué miedo. Acá lo descargamos por si dudan cómo se... Igual nos metimos a la página que tiene más virus en todo internet, pero Sí. bueno. Esa no es la oficial. No. No, porque creo que lo han dado de baja. Si no es oficial, cuidado con los virus. No, yo les voy a agregar... A ver. Para que lo puedan descargar en el campus. Descargar en el Ares es más seguro. El Ares. No tenemos gente tan joven entonces acá. Eso es insultante para mí. Habemos algunos. 21 años tengo.
19. Pero tienen 19 años y usaron el Ares. No sé si él lo usó. Yo sí lo usé, pero Yo no lo llegué a usar, pero lo conozco y tengo 20. Sí, yo igual. Yo descargaba películas. yo descargaba juegos. Ah. Profe, ¿alguna Bueno, si lo dieron de baja en para- matemáticas, bueno, usemos el online. ¿Qué ejercicio habíamos hecho? Era 2 al cuadrado a la cuarta. Profe, Sí, hay una aplicación que está muy buena, que es el Photomat, que te resuelve todo, sacas una foto, si no querés escribir, y te va resolviendo todas las ecuaciones, y también, bueno, te hace diagramas, dibujos, lo que haga falta. fíjense acá que Interesante. hago el cálculo y me dice 2 a la 16. Y no es ninguno de los dos resultados que obtuve. ¿Por qué? Porque la calculadora calcula según lo que ella decide. No, la calculadora va a hacer lo que Porque lo nosotros escribió le mal. no tiene mente propia. A no ser Escribió que mal, esté no le mal puso programada paréntesis. esta calculadora. Paréntesis. Exacto, los ¿Cuántos paréntesis. Fíjense que este 4 de acá arriba es potencia del 2 de abajo. Guarda con eso. Es justamente un error muy común. Al cuadrado. Y esto lo hacemos. Era la cuarta. Ahora sí está bien, parece. 2 al cuadrado a la cuarta. Factorizado es 2 a la octava. Que fíjense que es el valor que habíamos tenido arriba. Ujú. Entonces, si de repente no me acuerdo si la potencia de potencia se multiplica o se suma, agarro números sencillos. Yo generalmente recomiendo usar el 2 y números cercanos. Cosa de no agarrar un 3558 que puede darnos cualquier cosa. Yo puedo probar las diferentes alternativas. Esto incluso les sirve para un examen. En los exámenes siempre uno duda, todos dudamos. Puedo hacer la prueba, o sea, comprobar si lo que estoy haciendo está bien en la misma hoja, simplemente resolviendo el ejercicio aprovechando la calculadora. Guarden la calculadora con el uso de los paréntesis. Eso me hace acordar que teníamos calculadora. Bueno, después lo buscamos. Vamos a tener una clase donde vamos a trabajar con calculadoras para repasar también cómo se usan. Otro detalle importante en matemática, la potencia se hace con este símbolo. A ver si lo vamos a ver. Flecha arriba. Sí. Complicado buscarlo en algunos teclados. Esto lo van a usar en programación. Este es el símbolo de potencia en lenguaje matemático en programación. Sí, ya lo usé yo. Bien. Entonces, ya tenemos la potencia, tenemos la división de misma base con diferente potencia, la multiplicación de misma base con diferente potencia y la potencia de potencia. Estos serían los casos que necesitamos conocer sobre lo que se refiere a potencias. Algo más que vamos a agregar acá de Japa es qué pasa cuando la potencia no es entera y pongo un número fraccionario como potencia. ¿Qué pasa si yo tengo 2? Primero, ¿qué pasa si tengo 2 a la 1/2? Para ustedes, ¿esto qué podría darnos? Lo transformás a 2 a la menos 2. 2 a la menos 2. Vos decís esto, invertirlo. El tema es que ahí te quedaría 2 a la 2 a la menos 1. Y podríamos trabajarlo, el tema es que esto va así. No es como el anterior que vimos. Bien.
No te hace... Por esto es que el secundario está flojo. ¿Qué pasa cuando tengo una fracción arriba? El número de arriba es potencia y el número de abajo es raíz. Entonces, esto es lo mismo que decir raíz de 2. Acá hay un 2. Si yo tengo 2 a la 1/3, obtengo la raíz cúbica de 2. Y si yo tengo 2 a la 2/3, ¿qué va a pasar acá? Primero, el número de abajo es un 3, así que esto es raíz cúbica. Y el número de arriba es potencia, queda como potencia, es 2 al cuadrado. Entonces es la raíz cúbica de 2 al cuadrado. No sabría, Lucas, ahí qué tal es con. Te convierte la potencia a la mitad, porque justo es un medio, el 1/3 lo divide de otra forma. Siempre que yo tengo una fracción como potencia, el denominador, recordemos que es el de abajo, va a ser el valor de la raíz y el numerador es el valor de la potencia. Y creo que con eso tenemos completo todo lo que es potencias. Igual esto ya Sí. cuando arranquemos con práctica, hoy se van a ir sin tarea, pero ya mañana empezamos a darle al tema. Son las 8:30, a ver cuánto contenido ya de acá vamos a radicación. Bien. Son las 8:35 para corregir. Continuamos. Bien, números irracionales. Nosotros ya habíamos hablado de los números naturales, que son la n, los números enteros, incluyen los naturales, el 0 y los negativos. Los números racionales incluyen a las fracciones. Y ahora vamos a hablar de los irracionales. Bien. Los números irracionales son números decimales con cifras decimales infinitos, a diferencia de los racionales que vimos recién. Esto es lo que habíamos dicho de cifras decimales finitas. Un medio es un número racional. Un tercio, por más que sea periódico, es un número racional periódico. 3/50 es 0,06, es un número racional. Ahora, todas las raíces no exactas son irracionales. Por ejemplo, que ya habíamos mencionado antes, la raíz de 2, la raíz de 3. La raíz de 4 no, porque es una raíz exacta. La raíz de 4 es 2. Bien, entonces, con esto estaríamos completando acá nuestra tabla. Y agregaríamos acá lo que habíamos hablado de números irracionales. Esto lo vamos a escribir aparte. No tienen una letra, los números irracionales. Y dentro de los números irracionales Símbolos. tenemos la raíz de 2, la raíz de 3, pi, la raíz cúbica de 5, etc. Con esto terminaríamos de completar la tabla que vamos a usar nosotros en el curso de ingreso. Estos no son todos los números que existen. Todo esto forman los números reales, ¿no? Exacto. Y nosotros vamos a estar trabajando con números reales. Después están los números imaginarios, pero eso ya se nos va de esta materia. R van a ser los números reales. No, complejo no vamos a ver, eso es más de ingeniería. Y con esto tendríamos la tablita. Y la clase supongo que estaría por terminar. ¿La clase? Puedo seguir hasta Sí. las 3 de la mañana si no me paran. No hay ningún problema. No seas exagerado.
Yo para nada. Les dejo acá si quieren sacarle captura. Se vería más prolijo el esquema integral de los conjuntos numéricos con los que vamos a estar trabajando. Bien. Bueno, propiedades. Vamos a trabajar acá. Se aplican todas las propiedades ya vistas, lo que venimos mencionando. Si X existen los reales y existen los reales, entonces se va a verificar lo siguiente, que esto es lo que vamos a revisar. Ya cuando hablamos de los reales, estamos hablando de todos los números que conocen. No incluiríamos los números imaginarios. Si alguien tiene duda de qué es un número imaginario, la raíz de -1 es un número imaginario. Esto no se puede resolver, pero los matemáticos están tan aburridos que encontraron una forma de poder resolverlo y trabajar con ello. Esto no nos vamos a meter. Y veamos acá. Se aplica a todas las propiedades ya vistas que si tengo dos valores X e Y y los dos pertenecen a los reales, entonces una suma va a seguir estando en los reales, 2 más 3 sigue estando en los reales, 2,5 más 3,4 va a seguir estando en los reales. El producto es cerrado, X por Y va a existir en los reales, dos números cualquiera que multipliquemos va a estar dentro de los reales. No, los matemáticos drogados no. La mayoría de los matemáticos y físicos eran cerveceros, por alguna extraña razón. La cerveza y la matemática se llevan bien. What? Sí, pueden ver la vida de Joule si quieren. Joule revolucionó la física y tenía un barcito. La suma y el producto son asociativos. Esto es lo que habíamos hablado de la... Si yo tengo 3 por 2 más 4, hago distributivo. 3 por 2 más 3 por 4. La suma y el producto son conmutativos. Esto es lo que habíamos hablado de que el orden de los productos no altera al resultado. El orden de los factores no altera el producto. 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3. Y 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Existe el elemento neutro, el 0 para la suma y el 1 para el producto. Existe el inverso aditivo y el multiplicativo, lo que hemos visto. Si yo a 3 le resto 3, obtengo 0. Y si yo a 3 lo divido por 3, obtengo 1. Fíjense que además estoy obteniendo el elemento neutro. En la suma o en la adición, el elemento neutro es el 0. Y en el producto, el elemento neutro era el 1. Y por último, es distributiva la suma respecto al producto. Estamos repitiendo nuevamente lo que habíamos puesto acá. Profe, aparte de trabajar con pertenencia, también vamos a estar trabajando con la inclusión. ¿Con la inclusión? Sí, o sea, por ejemplo, que A es un subconjunto de R o Z, por ejemplo. Conjuntos lo van a estar viendo más en lógica. Van a arrancar con conjuntos, según me comentaron. Y vamos a ver un poco más de conjuntos cuando veamos funciones, recién en la unidad 4. Por ahora, esto que estamos expresando acá, que lo estamos viendo como existe en, esto es porque es la forma matemática de expresar estos conceptos. Estamos usando un lenguaje más formal para algo que ya han visto de forma más informal, podríamos decir. Sí, la historia en realidad de los números y la matemática es bastante larga. El 0 no existía, solamente los egipcios lo usaban. En los números romanos no existe el 0 porque originalmente los números se usaban para contar ganado, trigo y demás cosas. Decirte que tengo 0 vacas no tenía sentido, entonces directamente digo no tengo vacas en vez de usar el número 0. Por eso los romanos no tienen el 0. Eso es verdad. Son los... ¿Cómo? Eso es verdad. Son los egipcios, uno de los primeros que tenían el 0.
Pero el 0 es como el negro en arte. En arte el negro en realidad no es un color, es ausencia de color. El 0 no es un número, es ausencia de ausencia. Ahí se me acabó la metáfora. Profe, Bien. El Pregunta. negro es la suma de colores. Claro. ¿Hasta qué Una material consulta. o qué unidad va a entrar en el examen? Si llegamos a ver todo, tomamos todo. Ah, bueno. Gracias. En el examen va a entrar lo que veamos durante la cursada. Si algo no llegamos a verlo, no va a entrar, no tomo algo que no haya dado. Así que, en principio, lo que entra es todo el cuadernillo. Cuando terminemos, vamos a especificar mejor qué va a entrar. Porque si fuese a ser necesario, tal vez hacemos un examen donde entre más lo que es fracciones, porcentajes, promedio y algo de factorización. Profe, Vamos a ver también en función de lo que me piden para la carrera. una corrección, el 0 arrancó al principio en India. Lo usaron los indios. No conozco mucho la historia de India. La India estaba antes que Egipto, ¿no? Sí, más o menos estuvieron en la misma época, pero ellos fueron los que lo implementaron primero. No lo ponían como un número, sino que lo ponían como un simbolito arriba que significaba 0, que era nada en realidad. No, Claro. no lo nombraban como 0, sino que era nada. Para responderle a Enrique sobre los ejercicios. Yo en el campus después voy a ir subiendo los resultados y para la unidad 1 tengo la resolución. Esto no lo voy a subir hasta que terminemos de verlo e intenten resolverlo en una primera instancia, porque da malos resultados darle los ejercicios y los resultados al mismo tiempo. De igual forma, cualquier ejercicio que no entiendan cómo se resuelve, esto es para toda la cursada, me pueden consultar por mail, al grupo de WhatsApp o por WhatsApp, no hay ningún problema, yo voy a ir respondiendo lo mejor posible sobre la inquietud que tengan. Igualmente también, si hay un ejercicio que es medio complicado, arranca la clase, me lo dicen y lo resolvemos en el pizarrón. Tenemos todas las alternativas. ¿Por qué de repente todos fuman porro? Bien. Vamos a hablar ahora de la radicación, que es la raíz. Y no estamos lejos igual de terminar acá la primera unidad. Acá termina la página 12. Ya vamos la mitad de la primera unidad. Pero la unidad 12 esa es más divertida. Ahí es cuando empiezan a sufrir. Bien. Estamos entonces en radicación. No es verdad. Porro. ¿Qué pasó? Consejo ya que están a full con el porro. Sé que arrancamos por ese lado este año. Recomendaciones como estudiante, ex estudiante, docente, etc. Fumar mientras estudian, muchos lo ven como es más relajante y demás. En la práctica, la gran mayoría de los que aluden que fuman cuando estudian porque les es más fácil, no da buenos resultados. Terminan No es disociando, se recomendable. desconcentran y demás. El consejo que les puedo dar es evitar fumar cuando van a estudiar. Después de estudiar puede ser. Tenemos ahí el caso también de si están programando, de repente les piden un trabajo y van a estar 15 horas seguidas programando, ahí sí, denle a todo lo que encuentren, porque van a estar toda la noche. ¿Lo sabes por experiencia o conoces a alguien? ¿Experiencia programando o fumando? No vamos a hacer apología a las drogas porque después pasó un año que un docente dijo que Estudiar fumaba elevado da resultados elevados. y después un alumno presentó una nota porque el docente hacía apología a las drogas y ese docente dejó de estar en la casa de estudios por alguna extraña razón. Así que no me voy a ir por ese lado. Lo que sí les puedo decir es que es conveniente hacer una pausa cada 12 horas cuando estén programando por su salud.
Eso más que nada. El negocio que ya están empezando a vender en el chat del Zoom. No sé qué tan legal sería eso y qué tanto me compromete. Bien. Vos quédate callado, déjalos. Profe, ¿el cuadernillo está en el campus? Sí, ya está todo cargado en el campus. Bien, radicación en R. A ver, vemos estas propiedades y yo creo que podemos terminar acá, con las propiedades de desigualdad. Y cerramos hoy. Mañana vamos a terminar con la unidad 1 y veríamos práctica. Bien. Radicación en los reales. Radicación es raíz. La raíz cuadrada es la radicación de 2. Sí. Se llama raíz enésima exacta de a sobre b a toda fracción expresada como x sobre y, dos números, 2/3, cuya potencia enésima sea igual a sobre b. Veamos un poco qué quiere decir este trabalengua. Veamos, tenemos la raíz enésima de a, que es igual a b. Acá ya tenemos los nombres, esta vez sí tenemos los nombres. N va a ser el índice, a el radicando, que es lo que está dentro de la raíz, y b, bueno, el símbolo de raíz no tiene mucha más ciencia. Si yo tengo la raíz cuadrada de 1/4, esto diríamos, sí, en realidad es un poco lo que venimos diciendo. Si yo tengo la raíz de, ¿qué número podemos poner? De 9/4. Raíz de 9/4 pasa lo mismo que la potencia. Recordemos que la raíz actúa como una potencia, porque es 9/4 a la 1/2. Entonces, esto es lo mismo que decir raíz de 9 sobre raíz de 4. Esto nos daría 3/2. Entonces, si tengo una fracción, puedo distribuir la raíz, como hacíamos con la potencia, para poder resolver más fácilmente. Fíjense que usamos un más menos acá. ¿Por qué? Recordemos que, así como la potencia, 2 vamos a poner el cubo. 2 al cubo era igual a 2 por 2 por 2. La raíz de 4, por ejemplo, es un número que, multiplicado 2 veces por sí mismo, de 4. En este caso, 2 por 2 sería el caso. Si fuese raíz cúbica, por ejemplo, raíz cúbica de 27, esto sería 3 por 3 por 3. 3 veces se multiplica el mismo número. 3 veces porque la potencia de la raíz, el índice, es 3. En principio la raíz la vemos así sencilla. Para poder en realidad resolver raíces complejas se usan modelos matemáticos que no van a estar viendo. Si algún día se quieren especializar en programación para resolución de aritmética, pueden terminar viendo esas cosas. Pero en principio esto no haría falta. Sepamos que la raíz cuadrada es un número multiplicado 2 veces, que me da el resultado de lo que está dentro de la raíz. Y en el caso de cúbica son 3 veces, y así sucesivamente. ¿Por qué ponemos un más menos? Y esto es para los casos de potencias pares. Si yo hago 2 por 2, obtengo 4. Y si hago menos 2 por menos 2, también obtengo 4. Menos por menos se hace más, recordemos. Si yo estoy multiplicando, si multiplico dos restas, voy a obtener una suma. Si multiplico una suma y una resta, voy a obtener una resta. Y si multiplico dos valores positivos, obtengo un valor positivo. En este caso estoy multiplicando dos valores negativos, por ende el resultado es positivo. 2 por 2 es 4. Fíjense que los dos nos dan el mismo resultado. Por eso es que muchas veces, cuando trabajamos con raíces, se dice que la raíz es más menos. O sea, que tiene dos resultados. La raíz de 4 es igual a 2 y menos 2.
Sí, perdón, estaba leyendo ahí el chat. Ahora bien, matemáticamente en realidad, por convención, se toma el valor positivo. ¿En qué caso tomamos el... Sí, Enrique. Sí, no sé de dónde había salido ese menos 16. ¿En qué casos usaríamos los dos valores? Por ejemplo, en Bhaskara, que siempre me dicen que les encantaba Bhaskara en el secundario, que por favor usemos Bhaskara en el examen, así que siempre lo incluimos. En esos casos donde yo necesito más de un valor para X, ahí sí uso el positivo y el negativo. Ahora, por convención, si yo les digo cuánto es la raíz de 2, siempre va, perdón, la raíz de 2 no, la raíz de 4, siempre vamos a responder que es 2. En todo caso, después hay videos que explican el por qué esta convención de usar el positivo. Incluso hay matemáticos que dicen que decir que la raíz de 4 es menos 2 está mal. Ahí ya van en criterios y hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Nosotros vamos a trabajar mucho con esta convención. Cuando sea necesario obtener más de un valor, ahí lo vamos a estar aclarando. Bien, breve resumen entonces de cómo funcionan las raíces con fracciones. Profe, Veamos ahora propiedades de las raíces. ¿Sí, Ramiro? igual no, yo había entendido que podía ser menos 2, la raíz de 4, porque menos 2 al cuadrado igual es 4. Eso es lo que me Claro, habían lo que explicado, lo acabamos que de había decir. entendido. Porque menos 2 por menos 2 también es 4. Fíjate que estoy multiplicando el mismo valor 2 veces. Es lo mismo que hacemos acá. El tema es que si siempre que tengo que calcular la raíz de 2 tengo que dar 2 resultados, hay casos en los que se complica, en los que yo voy a tomar siempre el número entero. Si yo les digo, compren raíz de 4 en manzanas, no me pueden traer 2 manzanas negativas. Por eso siempre depende el contexto. Eso es un Profe. caso muy particular, el caso de la raíz, hay que interpretar el contexto. Profe. ¿Alguna otra duda? Y si en vez de ponerlo en negativo, lo dejamos como está, 2, 2, ¿sale un número negativo? O sea, un 4 No. negativo. No, porque es positivo y positivo, queda positivo. No hay forma de tener verdad. valores negativos dentro de una raíz. Eso es lo que hablábamos en números imaginarios. La raíz de menos 4 no lo vamos a ver y tampoco lo van a ver en la carrera. Adentro de una raíz no puede haber números negativos. Lo sé desde la secundaria. No entendí la consulta, disculpe. Lo sé desde la secundaria. Sí, todo esto que estamos viendo es de secundaria. Esto es viene del programa del secundario en realidad. No estamos dando nada nuevo. Por eso es nivelatorio. Bien, Javi. Justamente por eso está el curso nivelatorio. Está sobre todo para los que hace tiempo que dejaron el secundario. Les va a llevar un poquito más de laburo volverse a poner al día. Para eso justamente estoy. Me van preguntando lo que les cueste recordar, lo que les cueste sacar. Queda en manos de ustedes el terminar de entender todo. De mi parte va a estar a la disposición durante todo el seminario. E incluso después del seminario, si tienen consultas con otras cosas, el año pasado no sé cómo se armó un grupo y terminé explicando programación también. Siempre voy a estar disponible. Eso sí, siempre en las clases o por Zoom o dentro de la facultad, no voy a casas particulares. Por cuestiones éticas, morales y no ir preso. Bien. Propiedades de la radicación. Y esto es muy parecido a lo que teníamos con las potencias. Se comporta de igual forma. Fíjense. Si tenemos una multiplicación, si tengo la raíz de 2 por 3, y esta es importante, siempre no la olvidamos, esto es lo mismo que decir raíz de 2 por raíz de 3. En el caso de la fracción, esto ya lo habíamos visto, si tengo raíz de 2 tercios, es lo mismo que decir raíz de 2 sobre raíz de 3.
Ajá. Raíz de raíz se van a multiplicar, como pasaba con la potencia. Entonces, si yo tengo la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2, lo que vamos a obtener acá es la raíz sexta de 2, porque 2 por 3 nos da 6. Esto les recomiendo después, háganse si tienen ganas. Igual, pequeño apunte, un machete. Lo importante acá es ir recordando estas propiedades, sobre todo para aquellos que hace mucho tiempo que terminaron el secundario, porque esto siempre es bueno tenerlo a mano cuando estamos haciendo la práctica, para ir empezando a recordarlo. Por último, si yo tengo potencia en una raíz, la potencia puede salir de la raíz. Si yo tengo la raíz cuadrada de 2 al cubo, es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2 al cubo. Estas serían las propiedades básicas. Todavía no estamos hablando de cómo se usan los paréntesis. ¿Qué pasa? Todavía no nos metimos ahí. ¿Cómo? Bien. Hasta acá tendríamos las propiedades de radicación. Esto todavía puede que alguno diga a dónde vamos, qué estamos haciendo. Esto es una introducción nuevamente. Es la parte más aburrida. Ya cuando empecemos con la práctica, ahí vamos a entrar más en tono. Vamos a ver algo de gráficos también. Esto se va a ir acomplejizando. Por ahora terminaríamos acá. Esto es la página 10 del cuadernillo. Propiedades de desigualdades vamos a estar trabajando mañana. Vamos a... No me deja parar la grabación. Ahora. Ahí está.